Amigos, bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. El día de hoy estoy muy contenta. De nueva cuenta está conmigo mi amiga Grace Muñoz. Bienvenida, Grace. Muchas gracias, Chio. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta, muy agradecida, muy honrada de estar aquí otra vez en una agradable plática. Grace, huele a pavito, huele a romeritos, a bacalao y huele a un chorro de trabajo porque está por iniciar nuestra temporada más alta como contadores. Y esto inicia con lo que es el cierre contable, fiscal, financiero de las empresas. Quisiera comentarle a la gente que nos escucha que en México el cierre o el periodo fiscal es igual que el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre cada año. La única excepción es cuando la empresa inicia operaciones a mediados del año y ahí cortaría su primer año el 31 de diciembre. Por los demás ejercicios, pues son naturales. Entonces, Grace, cuéntame, ¿qué es en sí el cierre contable? Mira, el cierre contable es precisamente lo que comentaste, es dar como por terminado un año, vamos a llamarlo fiscal, contable, que en este caso sería también un equivalente a un año natural de operaciones de una entidad, de un negocio, de una persona física, de una persona moral. Y bueno, pues durante ese ejercicio, pues hubo movimientos, hubo transacciones, hubo eventos. Y normalmente al llegar al 31 de diciembre hacemos un corte de ese ejercicio y ahí es donde tenemos que de alguna manera pues terminar o cerrar números de todos esos eventos que hubo durante el año para poder realizar y determinar pues lo que viene a ser el cierre fiscal. Muy bien, Grace. ¿Podrías darme un ejemplo de cierre? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿En qué consiste? Por ejemplo, el cierre contable o vamos a hablar un cierre de nóminas. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué incluye? Mira, obviamente en el cierre abarcamos muchos conceptos porque normalmente pues partimos del cierre contable, operacional, que podría llamarse también de esa manera, y de ahí, bueno, entramos a lo que es el cierre fiscal. Si nos vamos al origen del cierre contable y agarramos el área, porque bueno, ahí vamos a llamarlo así, está el rubro de ingresos, está el rubro de gastos, y luego, bueno, dentro del rubro de gastos, pues estarían las nóminas, ¿no? Para hablar de un cierre de nóminas, ¿qué sería lo que yo tendría que considerar de ese ejercicio, de ese año? Pues, por ejemplo, serían todos los recibos de nómina que se emitieron durante el año, de todos nuestros colaboradores de la entidad, de todos los empleados, trabajadores, ya sea de confianza o simplemente los sindicalizados, no sindicalizados, lo queremos llamar así. Y bueno, ahí sería como hacer ese corte de las nóminas que ellos recibieron, primero que ellos recibieron del 1 de enero al 31 de diciembre. O bien, si lo queremos ver del otro lado, pues sería de las nóminas que yo emití, ¿no? Revisar los comprobantes, revisar que cada comprobante tenga todos los elementos que debe contener de acuerdo pues a la ley, al marco. Y bueno, también estar seguros que ya no hubo errores en esos comprobantes, que realmente sí haya una materialidad del comprobante correcta en tiempo y en forma, y saber que si yo emití un comprobante de nómina fuera de esas fechas, sea antes del 1 de enero o después del 31 de diciembre, pues ya no entrarían dentro de ese corte contable, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso sería lo que yo tengo que considerar dentro del sector de nóminas. Adicional a eso, pues cerramos la nómina haciéndole un cálculo a todos los empleados que requieran que se les haga su cálculo anual y se les retendrá el impuesto que les falte o se les devolverá lo que resulte a favor diferido en diferentes nóminas, ¿verdad? Dependiendo del importe a favor. Que ese Ahora bien, sería Grace. el corte fiscal, ¿verdad? O sea, sería ya que lo que nos sirve de ese cierre contable para poder hacer la determinación de impuestos de nómina. Y es que, Grace, lo contable y lo fiscal van de la mano, ¿estás de acuerdo conmigo? Totalmente. O Uno no sea, sobrevive sin el otro. uno no sobrevive sin el otro. Digo, para mí, en realidad partimos de la operación contable para yo poder llegar a un resultado fiscal. Pero al final del día, como quiera, se requieren los dos. Yo no puedo
tener el fiscal, ni puedo determinar los impuestos, ni puedo determinar la utilidad fiscal, perdón, si no tengo un resultado contable. Así es, Grace. Dinos algunos tips para estar seguros de que contablemente estamos cerrando el ejercicio de la manera correcta. Mira, yo siempre me voy al origen en un cierre contable y creo que hay varios aspectos que tenemos que considerar. Primero, yo me iría un poquito a lo legal. ¿A qué voy con esta parte de lo legal? Yo me iría, por ejemplo, a toda la parte de la estructura accionaria, es decir, revisar que sí estén todas las actas de asambleas, revisar que los libros de accionistas o los avisos de accionistas, si hubo cambios dentro de esa estructura, pues que estén hechos. Incluso, por ejemplo, tú sabes que a veces hay aumentos de capital, reducción, movimientos de capital, del que sea, y normalmente no hay la costumbre, porque anteriormente no se revisaba y no había la costumbre a veces de protocolizar esas actas. Entonces creo que sí es importante que ahora, precisamente por efectos de materialidad, tengamos siempre esa revisión y esa costumbre de que al final del año tengamos esa revisión de todos esos movimientos que haya habido en el capital o en la estructura accionaria. Entonces, de entrada, pues siempre revisar y eso. ¿Y con quién lo revisas? Pues en la parte de gobierno corporativo. Entiendo que la parte de gobierno corporativo, pues normalmente es algo que veíamos, o anteriormente es algo que veíamos en las empresas grandes, o sea, no existía en las empresas pequeñas y no se le daba tampoco ese valor. Pero la realidad es que ahorita ya es importante y necesario que todas las empresas de todos los niveles, chicas, medianas, grandes, sí tengan, y un gobierno corporativo me refiero yo como a una parte donde se reúnan los socios o los accionistas para tomar decisiones y que esas decisiones siempre estén pues materializadas en documentos de preferencia, no de preferencia, que sean públicos, no notariados. Entonces, partiendo de ahí y revisando esa parte, bueno, pues hay que irnos ahora a la parte de ingresos, ¿no? O sea, revisar que dentro de nuestros ingresos que haya conciliación, revisar todos los depósitos, por ejemplo, si queremos hacerlo o comentarlo o platicarlo de una manera sencilla, pues revisar que todos los depósitos que haya habido en nuestras cuentas bancarias durante el año también corresponda pues a los pagos que nos hicieron y a los FDI de ingreso que se emitieron durante ese año, a todas las facturas que se hicieron. Obviamente siempre considerando que hay ingresos que no se facturan y que no llevan un CFDI, pero en general los pagos siempre tienen que ir, pues sabemos que siempre tienen que ir emitidos con una factura electrónica, ¿no? Y eso tiene que estar conciliado siempre con nuestras cuentas de bancos. Obviamente, pues también siempre revisar puntos claves, pues también deducciones. La parte de deducciones, pues sería revisar también que los comprobantes cuenten con todos los requisitos que debe contener una factura electrónica, que son un montón, desde la entrada en vigor de nuestro CFDI versión 4.0 y que bueno, si es necesario conocer esos elementos, no podemos dejarlos por un lado y decir, bueno, no importa si no llené, no puse el código postal que corresponde o la razón social, o sea, todo tiene que ir perfectamente bien llenado y por consiguiente revisado para saber que realmente ese gasto, pues de entrada cumple con forma. Con forma es, pues que esté el documento bien emitido. Y si nos vamos al fondo, pues saber que sí realmente sean gastos que sean indispensables para la operación de la empresa, que para el desarrollo de sus actividades y que sin ellos la empresa no pueda desarrollar o llevar a cabo su giro, ¿no? Su actividad económica. Entonces, es también muy importante revisar pues todo el fondo, ¿no? La sustancia de esos documentos y bueno, que sí también pueda haber una conciliación contra mis bancos. La tercera sería tener conciliaciones bancarias. Creo que yo siempre he dicho que cuando tú cierras incluso un mes, debes de tener una conciliación bancaria. Siempre he sentido que si no tienes una conciliación bancaria, no tienes cerrado un mes. Así tú hayas revisado todos tus XML que están en el SAT, todos tus gastos, tus ingresos, haberlos cotejado, tiene que haber una conciliación bancaria para que tú puedas estar seguro que tú tienes el registro de todas tus operaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la parte de gastos. Y bueno, pues de ahí ya teniendo el registro correcto de todas esas operaciones, entonces ahora sí podríamos decir que ya hay un cierre contable y del cual parte pues a elaborar ya lo que serían los cálculos para un cierre fiscal.
Fíjate, Grace, qué interesante lo que dices. Todo lo que me mencionas es parte de la contabilidad. Sí, muchas veces no leemos, no sabemos, pero las actas de asamblea son parte de la contabilidad. Las conciliaciones bancarias son parte de la contabilidad y muy importante, no basta con hacerlas, hay que depurarlas. Es correcto. Sí, ver qué fue lo que pasó. A mí me ha pasado que de repente reviso las que hacemos aquí en la oficina y digo, oye, ¿por qué no han registrado las comisiones? Es que no hice FDI. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? O sea, no hice FDI. Vámonos, usted contabilícelas. Con lo fiscal ya hablamos después. Pero para mí, al igual que para ti, si una conciliación bancaria no está lista, no hiciste, no cerraste contabilidad, no hiciste el trabajo que tenías que hacer, porque ahí se resume todo. Es, digamos que es como el embudo, ¿no? Ahí cae todo y viene a dar aquí al asiento contable. Entonces es muy importante y yo creo que más importante que lo fiscal es lo contable, porque de nada te sirve hacer un supercálculo fiscal si la contabilidad no está bien hecha. Pero ahora dime, ¿qué tenemos que tener en cuenta para un cierre fiscal? Porque como comentamos, va de la mano. Definitivamente va de la mano. Y mira, algo que comentabas ahorita respecto a la conciliación bancaria, nada más quiero así como hacer un paréntesis ahí. Ahorita estamos hablando de un cierre anual, pero la realidad es que el cierre anual ya ahorita deberíamos hacerlo mes a mes. Y mes a mes no me refiero nada más a la parte contable, sino a todo lo que normalmente consideramos como cálculos para un cierre anual fiscal, deberíamos hacerlo ya mes a mes, porque es la única manera que podemos darnos cuenta de la empresa en la posición fiscal en la que está y hacia dónde va, pues vamos a decirlo así, su resultado fiscal, o sea, qué tanto podríamos en un momento dado tratar de apoyar para que el coeficiente de utilidad no salga tan alto el siguiente año o para que el pago del impuesto sobre la renta anual no salga tan alto el siguiente año. Entonces, creo que sí es importante nada más, sí dejar eso asentado de que el cierre, pues lo ideal es que ya ahorita lo hagamos mes a mes. Sin embargo, bueno, ya una vez que tenemos ese cierre contable, pues entonces pasaríamos con una contabilidad limpia y depurada a hacer un cierre fiscal. Y en el cierre fiscal, pues ahora sí, bien dijiste tú, Rocío, contablemente no importa si esa venta que tuviste con tu cliente se te pasó a hacer el CFDI o no. Si tú tienes esa venta y entró dinero al banco, tú tienes que hacer ese registro contable. Pero fiscalmente, bueno, ahí sí tiene que tener amparado, soportado siempre una factura electrónica. Ahí sí tiene importancia y relevancia el CFDI, ¿verdad? Lo que llamamos CFDI, que es la factura electrónica, y ahí sí tenemos que cuidar y hacer esa conciliación de lo que son mis ingresos, que le llamamos acumulables, contra pues mis deducciones. Ahora bien, es importante señalar que mis ingresos contables no necesariamente son los mismos que mis ingresos fiscales, así lo queremos nombrar de esta manera, porque en los ingresos fiscales intervienen ciertas partidas que contablemente no las consideramos dentro, por ejemplo, de un estado de resultados o para determinar un resultado contable. ¿Como cuál sería? Pues el ajuste anual por inflación, esa sería una partida, cuando es acumulable, pues sería una partida que hace una diferencia, que marca una diferencia contra mi ingreso contable. O bien, mi ajuste anual por inflación deducible, que ahí entraría dentro de mis gastos, ¿no? Y que tampoco forma parte de una deducción contable. ¿Qué otra diferencia te puedo mencionar? Pues, por ejemplo, la utilidad en una venta de activo fijo, también es ahí una diferencia contra un ingreso contable. ¿Cuál sería para contabilidad el ingreso? Pues el precio de venta de ese activo fijo. Sin embargo, para la parte fiscal, pues ya hay un cálculo, ¿no? Hay que elaborar y desarrollar un cálculo y un procedimiento para poder yo determinar si realmente fue utilidad, pues entonces considerarla pues dentro de ese ingreso, ¿no? Y para efecto de deducciones, pues también hay muchos ejemplos, como lo mencioné ahorita, ¿verdad? Que podría ser en este caso el ajuste anual por inflación deducible. Podría haber, por ejemplo, la depreciación. Es otra de las partidas que hay una diferencia. En ingresos contables, pues sabemos que es la depreciación que hacemos de nuestros activos fijos, que normalmente deberían de ser de acuerdo a las NIF, ¿verdad? A las normas de información financiera, aunque en la práctica muchas veces no lo hagamos así, pero ese es el deber ser. Y fiscalmente, pues sí ya nos marca la ley ciertos porcentajes de los cuales, además de hacer ese cálculo de depreciación, pues tiene que ir actualizada
y en el momento que es actualizada, pues ya forma parte de una deducción fiscal que no es la misma que la contable. Entonces digo, Así ahí es, son dos Grace. ejemplos como muy marcados, ¿no? De la diferencia que hay de un ingreso contable con un ingreso fiscal, igualmente con las deducciones. ¿Sabes qué otro siempre se nos pasa, Grace? Bueno, al menos a mí no, porque como vivo en la frontera, pues constantemente trabajo con moneda extranjera. Pero en el caso de las deducciones, la utilidad por pérdida cambiaria. Ya ves que una es la contable, que es la real, y otra es la fiscal, que viene del tipo de cambio fix. Es Entonces, correcto. ahí es otra partida a conciliar. Entonces, sí es una complejidad los cálculos fiscales para quienes nos ven, para quienes desean ser fiscalistas, les digo que tienen que estudiar muchísimo, hay que tener, sabértelas casi todas de memoria. La ley va cambiando, cuando crees que ya la dominaste, te la cambiaron, te la modificaron, le agregaron, le pusieron, es un show. Y Es un eso show sucede a diario. totalmente diferente. Sí, a diario siempre dicen, ¿por qué no te la sabes de memoria? Porque yo la verdad es que no me sé el artículo de memoria. Le digo, no, hombre, porque cuando me lo aprenda, me lo cambian. Me Es lo correcto. juntan, nos han juntado en un solo artículo varios artículos que estaban antes. O sea, sí es complicado saberlo. Admiro profundamente a quien tiene, a quien se la sabe al dedillo. Y no solo se sabe la ley del ICR, se sabe la del IVA, la del ICPT. O sea, montones de leyes y el ICPT no es una ley, es un impuesto, perdónenme. La ley Sería la del de IEPS. la del IEPS, ándale, la ley. Y aparte, súmale que te tienes que saber la del IMSS, la de Infonavit, el Código Fiscal de la Federación y demás leyes que ocupan cuando quieres ser fiscalista. Cuando eres contador normal, también te las tienes que saber porque no sabes por dónde va a llegar el ramalazo, ¿no? Entonces, mi Grace, es bien interesante. Espero que los amigos que nos están escuchando nos entiendan. Tratamos de platicarlo de la forma más sencilla, pero es algo complicado. Muy Entonces, complicado. Grace, ¿sufres mucho con el cierre? ¿Sobrevives a los cierres cada año? Pues sobrevivo. Creo que sí tengo que admitir que el cierre del año pasado, ya para efecto de la declaración anual, fue un poco más complejo o a lo mejor incluso el más complejo en mi vida profesional por todos los cambios que hubo para efecto de cálculos fiscales, hablándolo fiscalmente y también hablándolo contablemente, porque no estábamos acostumbrados a lo mejor en general, salvo ciertas empresas que sí tienen obligación de realizar el flujo de efectivo o ciertos estados financieros que nosotros normalmente no hacíamos, y pues ahora también en este cierre, pues claro que hay que ponerle más atención porque sabemos ya lo que nos vamos a tener el siguiente año y también eso nos va a facilitar muchísimo más pues los cálculos de la declaración anual y no andar pues como estuvimos este año que pasó, ¿verdad? O sea, también creo que este año sí hay que prepararnos de verdad y yo creo que siempre, siempre empezando por hacer una depuración bien completa de nuestra contabilidad, como dije, revisando todo lo que tiene que ver con nuestros registros contables, las cuentas de orden, que también muchas veces no llevamos ese control y para poder que ese cierre fiscal pues sea un poco más llevadero, vamos a llamarlo de esa manera. A lo mejor nos vamos a llevar igual de tiempo al llenar una declaración anual, pero que al menos sepamos que nuestra información es más asertiva y está más correcta, ¿no? Es lo que creo yo que es lo que tendríamos que cuidar, ¿no? Este año. Oye, Grace, acá para la banda que no se dedica a lo contable y fiscal, dime, explícales qué es una cuenta de orden. Bueno, pues las cuentas de orden son cuentas que se utilizan para hacer registros de movimientos, pero que tienen que ver con partidas fiscales. Por ejemplo, digo, sin entrar en mucho tecnicismo, por ejemplo, la CUCA sería, por ejemplo, es cálculo fiscal que determina un saldo de capital actualizado y que normalmente tenemos a lo mejor el contable, porque en nuestros estados financieros está sentado pues esos resultados contables o ese saldo contable, pero en el momento que hacemos actualizaciones y se convierte en una partida fiscal, por decirlo de esa manera, pues entonces también, así como llevamos el registro de esa cuenta contable, tenemos que llevar el registro de esa cuenta fiscal. Podría Entonces, ser de una manera más sencilla como explicarlo, ¿no? son vamos a llamar a las cuentas de orden, unas cuentas que utilizamos contablemente para dejar huella de los cálculos fiscales. En algunos otros casos yo he visto empresas en las que se van separando los gastos deducibles y no deducibles
las diferencias en el tipo de cambio que te digo de calcular lo normal al fix. O sea, son unas cuentas auxiliares que aparecen al calce del balance. Que Entonces aparecen al es, calce y deben de ir también muchas veces, pues, dentro de nuestras notas a los estados financieros, ¿no? Hacer mención de ellas para que quienes hagan uso, los usuarios de esa información, pues no tengan que ser contadores fiscalistas para poder entender cómo está compuesto ese estado financiero, ¿no? y es que hay algo muy importante que yo creo que a veces nos hace falta como contadores, el entender que nosotros somos quienes hacemos la información financiera o contable, que no es más que llevar a números cómo se hizo el negocio, qué es lo que pasa en el negocio. Sin embargo, no es para nosotros. No es para mí como contador de una empresa, es para muchas otras personas más, para el accionista, para el director, para los bancos que nos van a dar un préstamo, para Infonavit, para el seguro, para la Para autoridad, para todo el acreedores, mundo, es correcto. menos para nosotros. Y muchas veces caemos en el pecado de asumir que van a entender lo que nosotros hicimos. Y ¿No? no Es documentamos correcto, bien y no dejamos huella. Y les digo, yo siempre les digo, no me acuerdo de lo que hice anoche, menos de lo que hice hace 6 meses. es Entonces, correcto. esa es la parte más interesante de nuestro trabajo, ¿no? Que esa información no se queda con nosotros, no solo es para una declaración anual, sino que sirve para muchísimos otros fines más. Las empresas que cotizan en bolsa, pues esos tienen la obligación de hacerlo claramente porque se los exigen, pero es muy sano para cualquier empresa, incluso para las personas físicas, pues hacer una contabilidad de manera correcta porque ayuda a tomar decisiones. Es Es algo que correcto, yo digo. siempre le peleo a la gente que trabaja conmigo. O sea, piensen en que no es para ustedes, ni siquiera es para mí. Es para que los directores de esta empresa puedan tomar decisiones correctas. Un error en eso podría ser fatal para la empresa. Podría ser exactamente. Y bueno, pues es uno de los objetivos, pues está sentado en las normas de información financiera que vendrían a ser como nuestros principios de contabilidad, que sí, ese de los objetivos de los estados financieros es que esa información sea pues usable para los usuarios externos, ¿no? O sea, para los, como dijiste tú, accionistas, para los socios, para los acreedores, para personas que a lo mejor no entienden los términos contables, ¿no? Y tiene uno que entrar y asentar la información de esa manera. Por eso, para mí sí es importante las notas a los estados financieros, porque forman parte de esa interpretación. Además de las Claro. razones financieras, pues las notas, esas son las que van a ir diciéndonos cuando hay, como dices tú, esas cuentas de orden o esas diferencias contables y con fiscales, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es importante tenerlo muy en consideración. Ok, aquí para la bandita que no se dedica a esto, pues las notas a los estados financieros, cuando te revisan tus estados financieros, un contador como Grace te entrega un cuadernillo en el cual hace anotaciones. Por ejemplo, si es moneda extranjera, ¿qué tipo de cambio? Si hay valores que no sean en efectivo, pues cómo estuvieron valuados. Ese tipo de notas son las que entregan en los estados financieros, muy útiles. ¿Sabes qué me encanta del cambio en la declaración anual del año pasado, donde empezaron a pedir más estados financieros contables? Me A ver, encanta saber que la autoridad reconozca el trabajo real de un contador. Como sí, contadores nos debemos a la contabilidad y que ellos hayan pedido esos estados financieros, hasta incluso con las notas que tú mencionas, me parece un reconocimiento rele- enorme a lo que hacemos, al trabajo real de un contador, que es hacer contabilidad. Lo fiscal es secundario, pero ese reconocimiento que hace la autoridad me encanta, nos hace darnos cuenta que tenemos que regresar a la raíz, porque por muchos años yo siento que sí, sí, lo contable, pero lo fiscal nos angustia, no queremos quedar mal con la autoridad, le tememos a un requerimiento, pero el hecho de que ellos hayan pedido esto nos hizo volver a nuestros orígenes y eso me encanta. sí, nos hizo volver como dijiste, al origen de lo que es la esencia del contador, que es precisamente el que registra, quien registra todos los eventos que suceden en una entidad, ¿no? Y Claro. que es lo que nos va a llevar, como dijimos, a que la empresa pueda tomar decisiones acerca del presupuesto para el siguiente año, de la proyección a la que quiere llegar el siguiente año, de cómo va a llegar a eso, si va a requerir apalancarse o no, etcétera, ¿no? O sea, de cómo están sus flujos. Entonces, sí, definitivamente coincido contigo. Incluso, digo, nos reconoció y también nos obligó.
nos obligó a sacar esos libros, ¿no? Y a repasar y decir, a ver, antes que fiscalista soy contador, ¿no? ¿Y cómo se hace Entonces, así? ¿Y cómo se hace eso? Porque ya no, muchas veces ya no te acuerdas, lo ves en la escuela y no lo vuelves a ver porque no es un tema que veas en una junta con los accionistas, porque normalmente ellos no están empapados de todo esto, que es muchas veces muy necesario también que lo sepan. Pero ha sido maravilloso. Las notas a los estados financieros me encantan. Para la banda que no sabe qué son las razones financieras son cálculos que se hacen con el balance de rotación de inventarios, cuántas veces te tardas en darle la vuelta a la cartera de clientes, o sea, ese tipo de cálculos que también ayuda a tomar decisiones. Entonces, esos son más sencillos que los fiscales, pero te dan una información muy valiosa. y sabes Miguel, qué, Rocío, miden la rentabilidad, te ayudan a medir la rentabilidad de un negocio, te ayudan a medir la liquidez de un negocio. Entonces, sí, definitivamente son también ya una parte esencial dentro de nuestro cierre, en grandes, medianos y chicos. así es, Grace. Ya nos estamos acercando al final de esta cápsula. Amiga, tus mejores consejos para el cierre contable fiscal de una empresa. ¿Qué es lo que le aconsejarías a un contador recién egresado o a alguien que está haciendo sus pininos en los cierres, a un empresario? ¿Qué es lo que hace mejor un cierre? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que preparar? Dame tus mejores consejos, por favor. Mira, pues bueno, aquí depende a quién va dirigido. Si primero nos dirigimos al empresario, definitivamente que tiene que estar siempre cerca de un buen contador. Y de un buen contador me refiero de alguien que esté preparado y que tenga las diligencias suficientes técnicas para poder, pues, en este caso, llevar a cabo un buen, pues, cierre, ¿no? Un buen cálculo de todos los registros, más bien un buen registro de todas las operaciones que sucedieron durante ese año. Entonces, el empresario tiene que estar aliado con el contador, de alguna manera. Pues ya es una estratega también de negocios. Y a un contador que va saliendo, yo le diría, tienes que estudiar mucho, leer, leer y leer. O sea, te tiene de verdad que gustar esta profesión para que la puedas realmente disfrutar y ejercer como debe de ser. Y como debe de ser es siempre dando ese, pues teniendo esa calidad en nuestros registros, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Entonces, tenemos que estar dispuestos a dedicarle tiempo de estudio y de lectura constantemente. Creo que ese es el primer consejo que le daría. Y el segundo, digo, si me quiero ir a dos consejos importantes, pues sería también que sepa que, bueno, su tiempo va a disminuir, su tiempo libre va a disminuir, pero va a valer la pena. De verdad va a valer la pena que tenga cuidado a la hora de los registros, que lleve un buen control, que tenga buenos controles internos dentro del departamento de contabilidad para que todas aquellas operaciones que se den o que se lleven a cabo, todos esos eventos económicos estén bien registrados. Entonces, bueno, pues sobre todo creo que es el estudio, la preparación y bueno, pues siempre que mejor no estar afiliados y ser parte de un colegio, de un colegio federado para poder tener como esa garantía de que estamos bien preparados y de que nos estamos actualizando constantemente. Creo que esos Y serían es mis que dos conceptos más grandes. muchas gracias, Grace. Y es que para la banda que no sabe qué es estar colegiado, bueno, es pertenecer a un colegio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ser socio activo y pues decirles que no es una elite, no somos una elite, no somos aburridos, tampoco somos muy divertidos, eso tengo que admitirlo, pero nos comprometemos a capacitarnos, señores. Ese es el chiste de estar colegiado. Nosotros, dependiendo de tu grado de responsabilidad, tienes que cumplir con ciertas horas de capacitación. Yo soy un contador público certificado. Lo menos que me puedo capacitar en un año son 50 horas. Grace, ¿tú cuántas te tienes que capacitar porque tú eres independiente? Yo me tengo que capacitar 65 Entonces, horas en sesenta y el año. cinco horas al año. Entonces, es un compromiso que tenemos con la profesión, es un compromiso que tenemos con la sociedad. Por lo general, eso hace que nos demos cuenta del impacto social que tiene nuestra carrera y sobre todo hace que entendamos la responsabilidad que tenemos. Señores, lo que yo hago, aunque ya no esté en la empresa, sigue siendo mi responsabilidad 5 años después. Es correcto. 5 años Entonces, después, y pues, y si queremos hablar ya de otros términos, pues
siempre, ¿no? Es permanente, es una responsabilidad que tenemos permanente, siempre pues con la gente con la que trabajamos, ¿no? Sean nuestros clientes si es el sector independiente o sea con nuestros jefes y dueños de empresas si es en un sector empresarial. Ahora, ya si dentro del colegio, pues te enamoras de la vida como nosotros, de la vida colegiada, pues puedes formar parte de nosotros, somos de la Comisión Fiscal, Grace es el síndico regional del contribuyente y hay niveles nacionales y bueno, hay muchas cosas en las que puedes participar. Si eres contador, yo te invito a que te unas a nosotros, que nos des una oportunidad porque necesitamos a alguien a quien heredarle todo lo que hemos hecho. Así que vamos a esperarlos a los muy jóvenes que nos vean, a los no tan jóvenes que no estén colegiados, venga. Siempre te encuentras con gente que habla el mismo idioma que tú y tiene la misma problemática que tú. Y nunca Grace, es mi tarde. reina, muchas gracias. Ay, gracias a Gracias. ti, Rocío. Siempre para mí es un gusto poder grabar contigo porque fluye, nos fluye muy natural el cotorreo. Es que no nos han podido ir atrás de cámaras porque enrojecerían todos, pero yo te agradezco siempre tu disposición, Grace, siempre tu buena onda y tus ganas de compartir. Te agradezco mucho. El año que entra seguramente te voy a estar dando guerra. Esta no sé si vaya a ser la última cápsula de este ejercicio porque ya estamos cerca de Navidad. Espero que no, espero tener una más, pero si no, Grace, muchas gracias. Te lo agradezco en el alma, te quiero mucho, te admiro más todavía por tu calidad profesional y pues bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Rocío, por la invitación. Yo siempre encantada de estar aquí, como dices tú, platicando, nuestra plática fluye. Y bueno, pues la idea es que siempre sumemos a esta profesión. Igualmente te quiero mucho, lo sabes. Y bueno, pues nos veremos en otras cápsulas. Primero Dios. Primero Dios, amigos, muchas gracias por su compañía. Por favor, síganos, denle clic a la campanita para que nos puedan seguir a través de YouTube. Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima.